Con su venia, presidente. En 1985 emana de la Asamblea General de la ONU su resolución 4034 del 29 de noviembre, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso del Poder, la cual establece que las víctimas deberán ser tratadas con compasión y respeto por su dignidad y que tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido según lo dispuesto en la legislación nacional. Nuestra Constitución, en su artículo 20, inciso C, fracción cuarta, establece el derecho de las víctimas a recibir la reparación del daño, para lo cual la ley fija los procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. Para tal efecto, la Ley General de Víctimas contempla los mecanismos de reparación del daño para las personas víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. Con orgullo podemos señalar que México es un país que está a la vanguardia en la firma de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y nuestras leyes han sido ejemplo para otros países, pero con pena decimos también que la realidad para las víctimas es diferente a lo que se espera de nuestras autoridades. Las que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos se vuelven víctimas de la burocracia, de un sistema político lento que vive nuevamente estos hechos siendo revictimizados. Esto en espera de que el daño les sea reparado. Las víctimas deben conseguir primero que les sea reconocida su calidad de víctima. Después deben realizar una inscripción, un trámite para que sean inscritas en el Registro Nacional de Víctimas. Después deben de solicitar una dictaminación que les determine cómo debe de efectuarse la reparación integral al daño sufrido. Hasta aquí todo lleva un curso lento, pero finalmente un curso engorroso. Una vez que el Consejo determina cómo serán reparadas las víctimas, para lo cual pueden pasar meses o pueden pasar años, las víctimas deben de esperar la buena voluntad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que de manera efectiva se lleve a cabo la reparación de este daño. Esta situación no solamente posterga el proceso de superación de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, sino que en ocasiones las pone en condiciones mucho más difíciles de las que tenían. Estas situaciones derivadas del hecho victimizante o simplemente son herramientas emocionales, físicas, de salud o materiales que les permitan superar esta victimización. La justicia, como lo establecen nuestras reglas, nuestras normas y las normas internacionales, que debiera de ser imparcial, pronta y expedita, en México desafortunadamente es todo menos pronta. A casi 4 años de los terribles sucesos de la noche de Iguala, en donde las víctimas directas e indirectas circunstanciales del equipo de fútbol Avispones, de los familiares de los estudiantes desaparecidos y los estudiantes asesinados no han conseguido ser reparados integralmente. Ellos aún esperan la respuesta del Estado mexicano ante hechos que no desearon y que indudablemente les cambiaron la vida. Para ellos y para aquellos que desafortunadamente todos los días en este país adquieren la calidad de víctima, presento esta iniciativa con el afán de coadyuvar a su proceso de reparación del daño y de no postergar las acciones que se puedan implementar por parte del Estado mexicano a su favor para superar las secuelas que emanan del hecho victimizante. Esta iniciativa pretende reformar y adicionar un párrafo al artículo 155 de la Ley General de Víctimas para garantizar que en un plazo máximo se efectúe dicha reparación para quedar como sigue. Las medidas de ayuda y asistencia podrán ser de diversa índole en cumplimiento de las disposiciones de esta ley y su reglamento. La reparación integral deberá cubrirse mediante moneda nacional, con la excepción de las que se podrán pagar en especie o con una combinación de ambas, de acuerdo con la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Este párrafo completo es: en cualquiera de las formas en que sea determinada la reparación integral,
Esta deberá efectuarse en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva. Así, compañeras y compañeros legisladores, les pido a ustedes la sensibilidad y empatía en solidaridad con las víctimas de este país para respaldar este punto de acuerdo que lo que busca es que la justicia llegue de manera expedita a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Es cuanto, presidente.